Muy buenos días a todas y todos. Eh, Estamos realmente contentos y orgullosos de tener a tan buenas amigas y amigos en un seminario de tanta relevancia. Quiero darle la bienvenida a nombre de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Salud y de Ciencias Sociales. Un particular saludo de nuestra rectora, Pilar Romaguera. Y quiero agradecer al doctor Hernán Sandoval por su persistencia y por el interés puesto en desarrollar este seminario que, y por una parte, viene a relevar un gran estudio con respecto al futuro sanitario, a los desafíos que se nos vienen por delante, y por otra parte, eh, la importancia de revisar estos desafíos a la altura y viendo los aprendizajes y los efectos que la pandemia está generando. La pandemia no ha sido neutra con respecto a muchos aspectos y muchos de ellos ya los hemos revisado en anteriores seminarios con respecto a la visibilización de nuestros sistemas sanitarios, a nuestra gobernanza tanto local como global, a los desafíos que nos ha colocado la pandemia en temas como la enseñanza y la formación de los profesionales y técnicos en salud y un sinnúmero de aspectos que hemos ido analizando. Pero quizás este seminario apunta al más importante, apunta al qué, apunta a los objetivos sanitarios de largo plazo, a cómo debemos no solo ver esos desafíos de largo plazo, sino que traducirlos a acciones ya. Y sin duda, poder conversar y poder analizar los efectos de la pandemia en esos desafíos sanitarios de largo plazo son claves, no solo para ordenar las decisiones que haya que tomar con respecto al sistema de salud o a los procesos de formación, sino que también, de alguna manera, ordenar el debate y las decisiones de políticas públicas. Así que sin más, les vuelvo a agradecer en nombre de la universidad y quiero dejar a mi querido amigo y ex decano de nuestra facultad a que él modere y conduzca este importante seminario. Un abrazo a cada una y cada uno de ustedes y por favor, Hernán, adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Agradezco tu palabra y tu saludo. Agradezco particularmente a nuestros panelistas, Jimena Aguilera, Danuta Raj, Pedro Citco y Alejandro Escobar, todos ellos distinguidos profesionales y especialistas en sus propias áreas, epidemiología, bioestadística, epidemiología y gestión sanitaria, desde la visión de un antropólogo, en el caso de Alejandro, que yo creo que son muy importantes para poder sacar el máximo provecho de la propuesta que estamos haciendo de estudio. Como explicación, esto nació de una preocupación que nos asistía cuando quisimos modificar los currículos de las carreras de la salud de la Universidad de las Américas. Y esta preocupación es que veíamos que la fabricación de los currículos se basaba en la historia y no había ninguna mirada de qué viene hacia adelante. Y ahí nos aventuramos con el concurso de Pedro Circo y un grupo de epidemiólogos a plantear la proyección del perfil epidemiológico a partir del estudio de carga de enfermedad. Al año 2020, esto sucedía en el 2011. Y realmente nos sirvió para orientar nuestros esfuerzos de formación y modificar los currículos. Y puesto que es una metodología que consideramos que nos ha sido útil, decidimos repetirla y llevarlo esto a el año 2030 a partir de un estudio de carga de enfermedad que va a explicar Pedro Citco y poder también proyectar cómo tendríamos que orientar la formación profesional hacia ese periodo y durante toda la década. Y eso es fundamentalmente cómo tener un atisbo de futuro. El futuro es siempre opaco. Cada uno lo puede leer como quiera. Pero lo que nosotros quisimos hacer con esto es que
La futurología siempre es tecnológica, es imaginar un mundo lleno de inteligencia artificial, de dispositivos electrónicos, de automóviles que vuelan y no solo que ruedan, etc. Y nosotros pensamos que el futuro también es cómo se modela la vida en las sociedades, cómo se relacionan la gente, y en el caso particular de nuestras disciplinas, de qué enferma y cómo enferma la gente, y al final cómo muere. Y eso es muy importante para poder modelar lo que nosotros pensamos debe ser la formación, pero también puede servir para la formulación de políticas públicas. Agradezco nuevamente su participación e interés y nos abrimos a una presentación y un debate que estoy seguro va a ser interesante y fructífero. Le damos la palabra primero a Pedro Sitko, que es el hechor de este estudio y que vaya adelante con lo que tiene que comentarnos, tanto de los aspectos metodológicos como de los resultados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hernán, por la presentación, y para mí es un placer y un honor estar con ustedes, o sea, con los que nos están viendo, pero también con los que van a hablar y los que van a comentar esta presentación. Me siento muy afortunado. Entiendo que estamos compartiendo la pantalla y que ustedes son capaces de ver las diapositivas que hoy estoy presentando ahora. Bueno, como decía el doctor Sandoval, nuestro objetivo era hacer una proyección del estudio o de la información de carga de enfermedad más reciente que teníamos para el país hasta el año 2030. Lo hicimos hasta el 2050, pero vamos a presentar resultados solamente hasta el año 2030. Nos parece que son más seguros los datos 2030 que estar proyectándonos en 30 años en el futuro. Este es la segunda parte de un estudio que ya habíamos hecho hace 10 años atrás, donde ocupamos los datos de las estimaciones del estudio de carga que hizo el Ministerio de Salud junto con la Universidad Católica, que se publicaron en el 2018. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ocupar los datos de estimaciones que hicieron el Institute of Health Metrics para Chile, que son del año 2017, y las proyectamos hacia el 2030, y el objetivo de esta presentación es básicamente darles algunos insumos respecto a los procedimientos que involucramos para hacer estas estimaciones, para mirarlo con ciertas precauciones. Este estudio no lo hice yo solo, por cierto, lo hicimos junto con David Aceituno, que estaba en la primera diapositiva, y también participó, por otra parte, Jorge Ramírez, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Esos son los contenidos que nosotros vamos a ver, antecedentes sobre qué es el estudio de carga y cuáles son los que se han desarrollado a nivel global y también en Chile, y contarle un poco los grandes cambios metodológicos que han habido, especialmente estos últimos 10 años. El primer estudio de carga de enfermedad, donde se presentó la métrica de los años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura, fue el año 93 y fue comandado por la Organización Mundial de Salud, y sus principales autores fue Chris Murray y Alan López. En ese momento se estudiaron 107 enfermedades y se estudiaron además 8 regiones y 10 factores de riesgo. Ese fue el primer insumo, y después de eso varios países quisieron hacer sus propios estudios nacionales, incluyendo Chile, que lo hizo el año 1996 a cargo de la doctora Concha y del Ministerio de Salud también en ese momento. El segundo gran estudio de carga mundial de enfermedad se hizo entre el año 2000 y 2002, fue asentado por las mismas personas básicamente participaron, pero en la Organización Mundial de Salud y también con financiamiento del Banco Mundial. Este es el librito donde sale el reporte de esas estimaciones, y se hizo un gran avance porque se incluyeron más enfermedades, 137, y ya no se hizo a nivel regional, sino se hizo a nivel de 192 países, y además aumentó el número de factores a 19. Después de eso, el tercer hito fue una actualización que apareció el 2008, el mismo año que salió el segundo estudio de carga de enfermedad hecho en Chile, que también salió a nivel mundial ocupando datos del 2004. Pero básicamente fue una actualización de estos datos más que un avance también metodológico. Ahora, después del 2008, gran parte del equipo que trabajaba en la Organización Mundial de Salud y que trabajaba en la construcción de esta métrica migró, quiso inicialmente irse a Harvard, pero el financiamiento, que fue Bill y Melinda Gates, les pidió que se instalaran en Seattle y crearon un instituto que se llama Institute of Health Metrics,
Y desde el año 2012 en adelante han sacado 4 actualizaciones del estudio de carga de enfermedad, y yo diría que hay un antes y después de este gran desplazamiento. La metodología cambió en muchos sentidos y les voy a tratar de transmitir cuáles fueron esos avances para también entender cuáles son las precauciones y el nivel de replicabilidad que tienen estos resultados. Pero solamente si ven estas cifras ustedes pueden darse cuenta de la magnitud del desarrollo. Ya no se estudiaron solamente 137 enfermedades, sino que ahora se estudian alrededor de 350 enfermedades. Antes se ocupaban 483 secuelas o estados de salud, ahora se ocupan más de 3.400. Siguen estando todos los países, pero ya no son solamente estimaciones para un año puntual, el año 2000 o el año 90, sino que ahora hicieron estimaciones del año 90 hasta el 2017, y cuando uno va a la página web que ellos tienen, bueno, son actualizaciones que se mantienen de forma periódica, y tienen un gran trabajo de cómo desplegar la información también. Y no solo eso, sino que además el Institute of Metrics además tiene un acuerdo con Lancet para publicar todos sus resultados, al menos los más importantes, en esa revista. Por lo tanto, tienen suplementos especiales para hacer difusión científica de estos estudios. En el año 2012, la directora de la OMS de ese entonces señaló que el estudio que se había publicado en Lancet de carga de enfermedad era el estudio de salud pública más grande en la historia de la humanidad. Esa es más o menos la dimensión con la cual es presentado el estudio de carga mundial de enfermedad. Y acá están los 2 grandes hitos de Chile, el estudio del año 96 y el estudio que se publicó el 2008, pero que comenzó el 2006, se hizo durante el 2007. Y esto solamente para recordar qué es la carga de enfermedad. Esta es una ecuación, una fórmula que se ve compleja, pero que se ha simplificado bastante. Básicamente se ve compleja esta ecuación porque tiene muchos parámetros, pero en gran medida es porque tiene una tasa de descuento y una valoración por edad, que después en las actualizaciones del año 2008 en adelante de esta métrica se sacaron. Entonces la ecuación se simplifica bastante, y básicamente los avisa es la suma de los años perdidos por muerte prematura y los años de vida vividos con discapacidad. Es un tipo de métricas que integran tanto muertes como la morbilidad. O sea, no solamente muerte, sino también es morbilidad. Hay varias de estas métricas, pero esta es la que se presentó. Ahora, ¿cuáles eran los principales temas de esta métrica que surgieron cuando se presentó por primera vez el estudio el año 93 y después cuando lo presentó la OMS el año 2000? Uno, esta cosa de ocupar una tasa de descuento y valoración por edad. Tiene eso implicancias éticas que al final el Institute of Metrics decidió, ¿sabes qué? No lo hagamos más con tasa de descuento ni tampoco hagamos valoración por edad, aun cuando se hacían distintos modelos, pero con distintos escenarios, pero finalmente dijeron, saquemos la tasa de descuento y saquemos lo que es la valoración de los estados de edad, porque antes las edades en etapa productiva tenían la carga de enfermedad producida por personas en edades productivas, de edad menos de 65 años, qué sé yo, y más de 20, tenían mayor peso que los menores de 20 años y los mayores de 60 o 65 años. Es una función continua, pero ese es el concepto. Bueno, eso ya no está más. El otro gran tema también es la redistribución de códigos de muerte. Las muertes se codifican en general ocupando los criterios del CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, y el Institute of Health Metrics y también la OMS lo que hacía anteriormente era una redistribución de muerte, y el Institute of Health Metrics la sigue haciendo, pero de una forma bastante diferente a como se hacía antes. El cuarto tema importante que siempre hay que tener presente es esto, es cómo se valora la discapacidad. Cuando ustedes ven acá la fórmula de cómo calcular los años de vida perdidos por discapacidad, lo que uno hace es multiplicar la incidencia por los años que uno va a vivir con discapacidad por un factor de discapacidad, y la discapacidad va entre 0 y 1. 1 equivale a muerto, 0 a salud perfecta, bajo esta métrica de valoración de los estados de salud. Bueno, esos pesos de discapacidad inicialmente fueron muy criticados por varios autores, porque hacían que se habían hecho en un panel de expertos relativamente reducido y se ocupó una técnica que se llama time trade-off, que está bien, pero siempre fueron muy criticados esos pesos de la forma en que se habían construido. Y el otro parámetro importante es la expectativa de vida de las personas, porque para calcular los años de vida de muerte prematura, uno multiplica el número de muertes ocurridas en un determinado estrato de sexo y edad por los años de vida que tú esperabas que esas personas vivieran a la edad en que murieron, si es que no hubieran tenido esa enfermedad. Y para eso se ocupaba este criterio, esta tabla de expectativas de vida para distintas edades.
Además, todos los modelos de la OMS y el Banco Mundial anteriormente ocupaban un sistema para asegurar consistencia entre los distintos parámetros. ¿Cuáles son los grandes cambios metodológicos que introdujo el Instituto Helmetics, que es la base con la cual nosotros estamos haciendo nuestras proyecciones? Es uno, como mencionaba, retirar de la ecuación la tasa de descuento y la valoración por edad. Dos, tiene unos nuevos estándares de sobrevía, ya no son los que estaban señalados acá, los de West Level 26 de Colel-Demeny, sino que ahora son otros que crearon ellos en función de los mismos datos que ellos recogen. Dos, ellos implementaron unos nuevos algoritmos de redistribución de códigos que nosotros lo hemos implementado, no para las 300 y tantas enfermedades, pero sí para un grupo seleccionado. Y yo les digo que es bastante más complejo y bastante más arduo automatizar el proceso de redistribución de código. Pero ahí hay todo un tema que da para largo discutirlos cómo se hacen, si es adecuado o no es adecuado, cuándo es adecuado, si siempre es adecuado o no es adecuado, qué sé yo. Y lo otro es que la metodología con la cual ellos calculan la discapacidad, y esto es relevante porque la proporción de ABD versus ABPM cambió mucho entre la metodología del Instituto Helmetics respecto a la metodología de la OMS, es que se empezó a hacer de una forma diferente, se ocupó un procedimiento de comparaciones pareadas, y empezó con encuestas, y además se recolectaron información de personas mostradas aleatoriamente con muestras representativas de ciertas áreas en varios países, y además una encuesta abierta, y con eso se produjeron valoraciones de estados de salud para más de 3.600, más de 3.400 estados de salud, y con eso se construyeron los pesos de discapacidad que alimentan los avisos. Y además, ya no se calcula los ABD multiplicando la incidencia de discapacidad por la duración de la discapacidad, sino se intenta ocupar la prevalencia. Ahora, hay otro gran avance metodológico que ellos hicieron, que fue el tema de ajustar los pesos de discapacidad por comorbilidad. Eso antes no se hacía, pero ahora sí se hace. Y el procedimiento que ellos que desarrollaron es bastante intenso computacionalmente. O sea, para las veces que nosotros hemos analizado, no sé, 10 enfermedades y hemos replicado este procedimiento, el computador normal, como el de uno, para un estrato de edad, para un año, se demora más o menos 2 horas en hacerlo. O sea, es que replicamos el procedimiento de ellos. Y además ellos hacen metaregresiones, o sea, ellos son capaces, si quieren, de estimar, no sé, el acné, la carga de enfermedad producida por acné para Chile para el año 92, y lo hacen a través de información recopilada en literatura, en otras encuestas, hacen una metaanálisis de esto y le colocan a los modelos factores propios del país y pueden predecir de alguna manera cuál era la carga o la prevalencia del acné en Chile el año 92 para determinados estratos de edad. Lo que quiero decir es que es un proceso bastante sofisticado, con muchas etapas, que involucra a mucha gente, que es muy difícil de reproducir actualmente, especialmente en esa magnitud. Bueno, nosotros tomamos esos resultados, elaborados de esa forma, y las estimaciones que se ocuparon para el año que ellos desarrollaron para Chile, el año 2017, y lo que nosotros hicimos fue proyectarlas al año 2030. ¿Cómo las proyectamos? Aquí está el objetivo general, que es lo que les acabo de decir, y esto lo hicimos tanto para los AVISA, ABPM, ABD, para distintos grupos de edad, sexo y para 169 condiciones. ¿Por qué hice 169 condiciones y no las 354? Es porque agrupamos algunas condiciones en unas condiciones mayores que no estamos trabajando con un nivel de desagregación demasiado grande porque creemos que esto simplifica para el tomador de decisiones cuando uno le entrega un listado de 169 condiciones más abarcable que cuando uno le entrega 354. Pero están contenidas todas las enfermedades en esas 169, solo que están agregadas. Entonces, nosotros nos basamos en las proyecciones de sexo y edad hechas por el INE hasta el año 2030 y 2050, las están disponibles en verdad, que se basan a su vez en la información de los últimos censos, de la última información disponible y recolectada del último censo abreviado que se hizo hace unos años atrás. Bueno, se tomaron esas proyecciones y acá ustedes tienen, por ejemplo, en esta diapositiva pueden ver el número absoluto de personas mayores de 80 años como se espera que aumente.
las que el año 2017 y acá está el año 2030. Lo mismo se espera que la pendiente aún es mayor para los 70-79 y mayor para los 60-69, mientras que hay otros estratos de A, como los de 1 y 10 años, que tienden a disminuir con el tiempo, y otros que se mantienen más o menos estables, 20-29. Nada nuevo, ¿no es cierto? O sea, decir que la población chilena, la proyección es que envejece, bueno, está bien eso, muy bien, pero no hay mucha novedad en eso. Pero acá están las proyecciones y esas proyecciones son las que nosotros ocupamos por distintos estratos de sexo y edad de distintas formas. Y ahí está como proporciones. Eso fue el primer insumo, tener esas proyecciones que ya las teníamos. No fue necesario hacer nada adicional. Inicialmente creíamos que íbamos a tener que sacar proyecciones nosotros y qué sé yo, pero el INE ya lo había hecho cuando nos pusimos a hacer esto. Lo otro fue extraer la información del Institute Metrics, y yo les muestro acá la página de visualización de datos que ellos tienen. Uno puede ir a la página de ellos, acá está la dirección, uno coloca acá Chile, le coloca los DALI, las muertes, los años de vida perdidos por discapacidad, lo que uno quiera, y sale la representación gráfica, y además te entrega la misma plataforma la tendencia de todos los DALI por tasa, por número absoluto y qué sé yo. Y lo que nosotros hicimos fue exportar cada uno de estos puntitos con sus intervalos de credibilidad para cada una de las 350, para cada uno de los 169 enfermedades, para los 28 años, para 36 estratos de sexo y edad, lo que al final nos dio una base de datos muy grande porque nos dio 511.000 estratos, y como teníamos ABD, ABPM y Avisa, teníamos más o menos 1,5 millones de datos, los cuales entonces la implementación de estos procedimientos fue más intenso. Esto no se puede hacer en un Excel, quiero decir. Esto hay que hacerlo de otra forma, pero pues tampoco fue tan difícil. Ahora, así se entregaba la información. Te entregan la enfermedad, no recuerdo qué enfermedad era esta, te entregan el estrato de edad, te entregan el año y cuántos Avisa se esperan, ellos calcularon para ese año para Chile. Aquí el sexo y el estrato de sexo. Lo que nosotros hicimos fue una sintaxis que nos permitió seleccionar los estratos de A como nosotros quisiéramos, y tomamos la información del Institute of Metrics y las agregamos para los estratos de A que nosotros estábamos trabajando, que no eran 36, sino que eran 20. También lo hicimos por un tema de entregar información y facilitar la tarea del tomador de decisiones, ocupar estratos un poco más pequeños. Pero eso implica que lo que hay que hacer es sumar a BPM o Avisa de dos estratos, o hicimos una función, entonces en realidad uno puede hacer los estratos que uno quiere y el tamaño que uno quiera. Pero siempre pasa porque hay que sumarlo, y para sumarlo hay que hacer una simulación de datos. Uno lo que hace acá es transformar estos intervalos en error estándar. Este parámetro de la media con los errores estándar los transforma en parámetros de una distribución gamma que no permite números negativos. Uno simula números con estos parámetros de distribución gamma y luego los suma, y después uno reporta la mediana y los percentiles 2,5 y 97,5, y eso da de alguna forma el resultado de sumar estos numeritos. Y con eso construimos una nueva base de datos que es con las enfermedades, con los estratos de A del tamaño que nosotros queríamos, y con la estimación de número de ABPM, Avisa o ABD. Luego, lo que nosotros hicimos fue calcular las tasas, y para eso tuvimos que hacer el match de la población del INE con estas tremendas bases de datos de 1,5 millones de datos. Tuvimos que colocarle los datos como correspondían y adecuar los estratos que seleccionábamos de la población del INE a los que estábamos ocupando con los datos de carga. Y los dividimos y los multiplicamos por 100.000 y nos da la tasa. Ninguna complejidad. Pero lo que hicimos fue que para hacer la proyección es que tomamos la tasa del año 2017, y como no teníamos ABPM, Avisa o ABD para después del año 2017, porque el Institute of Metrics no hace proyección y lo que nosotros queríamos hacer era la proyección, lo que hicimos es asumir que el riesgo de Avisa, ABPM, ABD al interior del estrato se iba a mantener constante, y lo multiplicamos por la población proyectada por el INE y calculamos los ABP esperados y los Avisa y los ABD. ¿Se entiende? Hicimos el proceso inverso. Y después de eso volvimos a agregar los Avisa, ABPM, ABD estimados para cada año individual del año 2017 hasta el año 2050. Lo sumamos
y los agregamos por categorías de enfermedad y después para calcular las razones entre ABD y ABPM, como da un porcentaje, también hicimos otros supuestos distribucionales, bueno, y al final son cosas más o menos sencillas. Lo complejo era que eran muchos datos y que como tienen incerteza había que hacerse cargo de la incerteza. ¿Y qué es lo que nosotros entregamos? Bueno, entregamos varios insumos. Un insumo, entregamos 4 imágenes. Una que da cuenta de las tasas de ABPM avisa para cada una de los 169 enfermedades reportadas por el Instituto Helmetrics desde el año 90 hasta el año 2017 y cuál es nuestra proyección. Y aquí es cuando tenemos que empezar a tener cuidado, porque lo que nosotros estamos viendo es cómo cambia la carga de enfermedad producto del cambio demográfico. Y con demográfico me refiero solo a sexo y edad. O sea, no estamos tomando en consideración si es que los factores determinantes y los factores de riesgo de las enfermedades van a modificarse o no se van a modificar. Nosotros asumimos eso que se mantiene constante el año 2007. Esa es la condición. Entonces, ojo con la estimación al 2050, fijémonos al 2030, pero uno pudiera decir que mira, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en aumento, luego se estabiliza, pero si tomamos lo que observamos los riesgos observados, las tasas, las incidencias instantáneas que vemos para cada estrato de edad y las proyectamos por el cambio demográfico en Chile, vemos que el 2030, solo por ese efecto, el número total de ABPM por enfermedad pulmonar obstructiva crónica debería aumentar. Con cuidado porque pudiera ser que la estimación epidemiológica dice que se debería mantener, pero después lo comento eso con más calma. Entregamos también esto estratificado por sexo, y además lo entregamos esto para el número total de AVISA, ABD proyectados, y también lo entregamos estratificados por sexo, o sea, por edad, y también por sexo y edad. Pero acá estoy mostrando una muestra pequeña. Entonces sacamos 169 pequeños informes, uno para cada enfermedad que están en PDF. Y también agregamos los resultados. Y en estos resultados ustedes tienen los ABD proyectados y ustedes ven la predominancia que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es lo que el Instituto Helmetrics dice para el año 2017 en Chile, lo que estamos viendo acá. Y esto es lo que decimos que va a pasar solamente considerando el envejecimiento de la población y los cambios demográficos. Es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles deberían aumentar y mientras que las lesiones y el grupo de comunicables maternas e infecciosas debería mantenerse más o menos estable. Cuando lo vemos en términos de muerte es muy parecido y cuando lo vemos en ABD la distancia aumenta. Y también vimos los resultados generales viéndolo por ABPM y ABD. El año 2007 la carga de enfermedad producto de discapacidad supera a la producida por muerte, pero si tomamos en cuenta que los cambios demográficos, nosotros esperamos que el año 2030 las muertes hayan superado, la carga por muerte haya superado el de la discapacidad. Si es que asumimos que los factores determinantes y los factores de riesgo se mantienen constantes. Y cuando lo vemos esto para las enfermedades transmisibles, maternas y neonatales, la pendiente de las muertes es aún mayor y la discapacidad es más constante. Y respecto a las lesiones, en número absoluto, las dos aumentan bastante en forma paralela. Y acá está la estimación de cuánto es por discapacidad y cuánta carga es por muerte prematura el año 2030. Y pueden ver que como es esperable, los trastornos mentales, como con los de acá, o los trastornos neonatales y maternos, y los trastornos musculoesqueléticos especialmente son principalmente causas de discapacidad, lo mismo que los trastornos de los órganos de los sentidos. En cambio, otras enfermedades como las neoplásicas o como las enfermedades cardiovasculares que dan cuenta gran parte de las muertes. Y nuestro reporte también entrega una síntesis visual agregada por grupos, que por ejemplo acá el grupo de las musculoesqueléticas, donde ustedes ven que el lumbago sobrepasa las otras enfermedades, o el grupo de las enfermedades crónicas, donde acá está la enfermedad pulmonar obstructiva, que se aleja de todas las otras enfermedades, o en trastornos mentales, donde el trastorno depresivo y los trastornos ansiosos siempre se mantienen por sobre los otros trastornos mentales. Entregamos también ranking al interior de los grupos, ustedes pueden ver cuánto pesa la demencia el 2017 comparado con la cefalea, con la migraña, vemos que el Alzheimer era menor, pero el año 2030 se espera que el Alzheimer supere la carga producida por el dolor de
la cefalea. Y aquí está el porcentaje acumulado. Entonces uno puede ver que en neurológica el 75,9% de la carga está dado solamente por 2 condiciones. Y aquí está el ranking general. Y vemos que el año 2030 se espera que la fuente principal de carga-enfermedad a nivel de enfermedad sea por dolor lumbar y las cardiovasculares, ischemic heart disease, que el infarto y el stroke, sigan en segundo lugar, y luego la diabetes, cirrosis, qué sé yo. Hasta este número, con las 16 primeras causas, acumulamos el 50% de las cargas de enfermedad. Para terminar, solamente algunas consideraciones. Cuando hacemos estas proyecciones en base a los cambios demográficos, ustedes ven que algunas enfermedades quizás al año 2030 es razonable la proyección que se hace. Ustedes ven qué pasa con los ABPM de asma, que bajan, luego aumentan. Bueno, esta línea parece bastante plausible que siga aumentando. Cuando lo vemos qué pasa con el cáncer de mama, nosotros también vemos que puede seguir aumentando y parece sensato, ¿no es cierto? Y cuando vemos Alzheimer también aumenta. Pero hay que tener cuidado con algunas enfermedades. Vean lo que pasa con VIH y SIDA, estos los ABPM, es decir, muerte, que primero aumenta, luego disminuye, la incorporación de ciertos terapia antirretroviral, y luego empiezan a aumentar, luego quizás hacen esfuerzos por detección precoz y va a caer. Es decir, estas proyecciones hay que verlas con más cuidado porque aquí sin duda que hay factores determinantes de producción de la enfermedad que no es solamente la demografía. O sea, los factores determinantes pueden ser más potentes que la demografía. Y lo mismo con el cáncer de estómago, por ejemplo. Si ustedes ven, aquí ustedes pueden ver este cáncer de estómago que las edades mayores de 80, 60, 70 y mayores de 60 en general van en aumento, y es ahí donde se produce la mayor carga por cáncer de estómago, y por lo tanto nuestra proyección demográfica dice que debería ir en aumento, pero lo que hemos visto en los últimos años es que va en disminución. Entonces lo más probable es que esto siga hacia abajo y que no aumente. Y esta brecha está dado, o sea, los factores determinantes están actuando de cierta forma que están superando los factores demográficos que tienden a aumentar la incidencia de tasa por mortalidad, y están haciendo que vayan hacia abajo. Entonces, esto aplica para varias enfermedades, pero hay que tener precaución al interpretar esta proyección. Y esto no está siendo capturado por los intervalos de incerteza que nosotros estamos incorporando esto. Esta es la última diapositiva. Esto evidentemente se puede mejorar. Uno, si tuviera más recursos y tuviera más tiempo para hacer estos estudios, uno podría hacer análisis curva a curva y hacer algún algoritmo que nos muestre alguna discrepancia de lo que se ve la proyección de esta curva versus la curva por demográfica, y cuando encontremos esta discrepancia quizás aplicar un criterio diferente para la proyección de enfermedad. Eso es un pendiente que podríamos haber hecho. Y lo otro importante de tener en cuenta es, y que es un gran punto, es qué hacemos con los datos del Institute Health Metrics. Son, en verdad, a mi juicio, son abrumadores en términos de la cantidad de información que producen, y el nivel de sofisticación que ellos tienen para producirlo es tan alejado de las capacidades que actualmente tienen cualquier Ministerio de Salud, que, claro, la tendencia es que en Chile no hagamos más estudios de carga, o que se los pidamos al Institute of Health Metrics. Pero esto está escrito que lo que hace es desplazar las estimaciones geopolíticamente a los países de altos ingresos, y no solamente a todos, sino a grupos bien específicos nada, o sea, lo que yo estoy diciendo es que hay que explorar otras aproximaciones de cómo hacernos cargo de la carga de enfermedad desde una perspectiva como epidemiólogo, digo, sin necesidad, o sea, sin la necesidad obligatoria de recurrir al Institute Metrics. Y para eso hay otras aproximaciones que se han explorado y están descritas en la literatura y que podrían ser relevantes, y quizás para futuros estudios que comande también la Universidad de las Américas podríamos considerar. Bien, eso es, traté de ajustarme lo más posible al tiempo. Los resultados están en un PDF y uno los puede ver con mucho más detalle. Acá solamente mostré un reducido número de salida. Muchas gracias. Hernán, tú me cuentas, por favor. Está silenciado, Hernán. Gracias, Pedro. Trataste de ajustarte al tiempo, pero no lo lograste. O sea que esperamos que
se vaya produciendo un mayor ajuste. En todo caso, yo le recuerdo a la audiencia que a partir de las exposiciones se puedan generar preguntas que le hagan llegar a través del chat a la organización y la vamos planteando al final del debate. Ahora le pasamos la palabra a la doctora Raj. Danuta, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Bien. Creo que todos leímos detalladamente el trabajo del doctor Sitko y las conclusiones que ahí aparecen. Después de eso, obviamente, por lo menos yo, que no soy una persona experta en carga de enfermedad, revisé también bibliografía y coincido mucho con algunas observaciones que el doctor Sitko hace respecto de las estimaciones de Health Metrics, que son, primero, de un intenso uso de procedimientos complejos computacionales con millones de datos. Segundo, por lo tanto, de gran complejidad de cálculo, casi irreproducible. Pero yo quiero agregar un elemento que ustedes van a decir, bueno, siempre hizo eso mismo, pero es que en el caso de Chile, muchos de esos enormes cálculos y gran gasto de recursos en procesos enormes de datos, se basan en datos que no son tan confiables como quisiéramos. Creo que eso es uno de los componentes. Yo siento que no hay, o sea, el trabajo evidentemente no puede incorporar los efectos de la pandemia, que son el tema que nos ocupa. No voy a saltar algunas partes para poder ajustarme al tiempo que dice Hernán. Voy a mostrar solamente este gráfico que es súper sencillo, con datos brutos, y que muestra el comportamiento de la mortalidad general por mes durante 2020, con datos preliminares. La comparación está hecha con una mortalidad media quinquenal, o sea, una tasa quinquenal que es la azul, o por lo menos yo la veo azul, no sé ustedes de qué color la ven, una de 2015 a 2019 en cada uno de esos meses. Y la de color naranja es la mortalidad general de 2020. Siempre datos preliminares. Está hasta agosto porque septiembre se está terminando hoy día y evidentemente falta para que se inscriban todas las defunciones de agosto. Este tema de la latencia de inscripción es una cosa que es bien importante de considerar en todos estos cálculos, por lo cual uno siempre debería dejar algún tiempo entre el momento en que cierra su serie de datos y el momento que empieza a calcular. Y porque eso ustedes saben que no depende ni de la excelencia de los sistemas que existan en el Ministerio o en el Registro Civil o en el INE, que tampoco está la excelencia, pero depende del comportamiento de la población. Y es una cosa que no es tan fácil de modificar. Durante esta pandemia se vio mucho el atraso de inscripción porque no había ningún miembro del grupo familiar que estuviera en condiciones de gestionar la inscripción y la sepultación.
porque estaban todos enfermos, estaban todos en cuarentena. Y ustedes ven ahí que en el mes de junio hay una diferencia superior al 50%. Bueno, en general hay un 21% más de defunciones en 2020 que en el promedio del quinquenio anterior, y en el periodo marzo-agosto la cifra de 2020 aparece ahora como un 25% superior. En marzo, porque en marzo aparecieron los primeros casos y las primeras defunciones. Esa es la tabla que puede quedar para que la usen, no tiene ningún misterio. Los datos están publicados por el DEIS. Por si acaso, o sea, me refiero al exceso de defunciones como un indicador muy general, pero importante para mostrar efectos cercanos de esta pandemia. Y suponemos que podría haber algún efecto demográfico, entendiendo que en este momento, por ejemplo, hay como unas 17.000 muertes y nos estamos acercando en cifras absolutas al número de muertes que producen otras causas. Pero todo eso hay que probarlo y compararlo. Para eso, por supuesto, hay que disponer de la base de datos de defunciones de la que el grupo investigador que designó el ministro todavía no dispone. La designación fue a fines de julio y no se ha logrado disponer de esa base de datos porque no es entregada desde el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Los pocos estudios que logré ver en otros países del efecto de esta sobremortalidad en la esperanza de vida al nacer y a distintas edades no muestran aún impacto relevante, lo que no significa que después no los vayamos a detectar, porque este es un fenómeno que está moviéndose permanentemente. De partida se están inscribiendo más muertes. Finalmente, para saber cuántas muertes finales vamos a tener, falta bastante. Yo me pregunté si era factible predecir el perfil epidemiológico de una población a partir de esta predicción de la carga de enfermedad. Yo no tengo realmente una respuesta, además no es mi área, y me impacta bastante el trabajo de Mathers, que es uno de los que estuvieron a cargo de estadísticas de salud en la OMS durante más de 30 años y que participó en los estudios mundiales de carga global de enfermedad y donde menciona muchos factores económicos, políticos y de enfoque del problema que interactúan en contra del uso de este método en la OMS, o al menos del uso de este como único método de determinación de los perfiles epidemiológicos ahora y a futuro. Ahí se mencionan problemas que todos ustedes deben haber leído, como la importancia que tiene los donantes, o sea, los que le financian a la OMS su funcionamiento, sobre la elección de temas o metodología de estudio. Mathers en ese trabajo del 2006 proyecta también la carga global por país y no toma el asunto de la estructura de población como principal. Para abordar estas temáticas, desde mi punto de vista creo que es importante, pero igual los equipos, los académicos el género, tabaquismo, obesidad, etcétera, prevalencia y
respecto del perfil epidemiológico que va a tener Chile en 2030, hay métodos y fuentes que podrían permitir configurarlo a futuro. Yo pienso que habría que hacer un estudio de carga de enfermedad y probablemente complementarlo con otras cosas, no tan pronto, digamos, un poco más adelante. Porque creo que nosotros no estamos todavía en condiciones de dimensionar todos los efectos de la pandemia. Yo considero al perfil epidemiológico de la población como un conjunto entre el perfil de salud-enfermedad y el perfil de condiciones de vida y de trabajo. Y que para poder estudiarlo tendríamos que considerar, o sea, estudiarlo desde el punto de vista del impacto de la pandemia, habría que considerar esos dos planos. Hay una cantidad ya de informes de la CEPAL, por ejemplo, y también de investigadores de la economía, de las ciencias sociales, de las universidades, que están mostrando la magnitud del retroceso socioeconómico en el país debido a la pandemia y, bueno, y al contexto internacional, por supuesto. Y tendríamos a lo mejor que avanzar a mostrar las variaciones tanto de los indicadores de incidencia, prevalencia, discapacidad y mortalidad y de los factores de riesgo, como asimismo de los cambios socioeconómicos que esto está produciendo. Y en este momento yo consideraría más importante que determinar ahora los componentes del perfil de salud-enfermedad a futuro, y más importante trabajar con un enfoque de salud colectiva para aplicarlo en enseñanza en las carreras de la salud. Esto es lo que yo iba a decir. Hay un par de tablas y más, pero eso no, o sea, aquí quedan, no tienen mayor relevancia. Y le agradezco mucho la invitación y haber escuchado esto que me pareció importante decir. Así que Hernán puede continuar. Apagaste. Muchas gracias, Danuta, muy interesante. Y un planteamiento que sin duda hay que considerar, o sea, incorporar todo el tema de los factores de riesgo y las condiciones sociales en el diseño del perfil epidemiológico. Y en cierta medida lo hemos considerado porque desde el primer intento pusimos a los factores de riesgo como uno de los componentes esenciales en cómo íbamos a enfrentar el tema de la formación para lograr los objetivos de dar una mejor atención a nuestra población. Gracias, Danuta. Y ahora le pido por favor a Jimena que haga su presentación. Adelante. Muchas gracias. Si me pueden permitir compartir la pantalla. Veamos si se ve. No sé si se está viendo. No, no se está viendo. A ver, vamos a ver si. Ahí ¿Y sí. ahora? Ahí se ve, sí. Ya. Ok, bueno, primero agradecer la invitación a este seminario, que encuentro que es muy relevante para discutir. Yo puse acá los objetivos que ustedes habían puesto del seminario como para decir que yo me voy a concentrar específicamente en el tema de la utilidad de los estudios un poco y debatir el eventual impacto de la pandemia y después esbozar algo sobre el resto de los temas, como para tenerlos
enfocar los 10 minutos. Indudablemente los estudios de carga de enfermedad en la que yo, y Danuta que dice que no es experta, pero la verdad es que Danuta trabajó con nosotros en el primer estudio de carga de enfermedad del 96. Yo tuve la oportunidad de coordinar el trabajo de todos los epidemiólogos en esa área. Invitamos a Danuta, que hizo todo el trabajo de las causas, accidentes y violencia. En esa época venía saliendo del médico legal. Hizo un trabajo muy arduo porque en esos años, en los 90, había una muy mala definición de las causas externas, y tuvo que obligó a los médicos, Danuta, del médico legal, a hacer un doble registro, me recuerdo, para tener las mejores estimaciones, porque nosotros teníamos el problema que la mitad de las causas externas en Chile quedaban mal clasificadas y no se sabía si eran autoinfligidas o eran violencia. Entonces, ese primer ejercicio de carga de enfermedad nos sirvió a nosotros mucho para conocer la situación de salud, para evaluar los problemas que había en la medición de los problemas de salud en Chile, y para impulsar el desarrollo de una encuesta nacional de salud, que de hecho, por eso, desde el año 96 nosotros empezamos a pedir presupuesto al Ministerio de Hacienda para hacer la encuesta nacional de salud, cosa que resultó recién el año 2000 cuando entró el proyecto de reforma, y la propuesta de hacer una priorización de problemas de salud, en lo cual se utilizó todo este trabajo que se venía haciendo anteriormente. Entonces, efectivamente, tienen una utilidad innegable en el tema de ayudar a hacer la priorización de salud. Nos ha ayudado, ¿a qué nos ayudó a nosotros? Más allá de todos los conflictos que habían con los parámetros de la carga de enfermedad, nos ayudó a priorizar los problemas de salud mental, las enfermedades musculoesqueléticas y las neurológicas, que no habían aparecido anteriormente como problemas prioritarios en Chile, porque simplemente no eran una carga importante de muerte. Entonces, al ponderar la discapacidad, permitió eso. Ahora, ¿qué problema tiene el hacer esta proyección? Yo felicito a Pedro por el trabajo laborioso que tuvo. En realidad, el Instituto de Helmetrics, que ahí aparece en la lámina, Chris Murray, que es el nombre que está ahí presentando los resultados. Ahí está también la mujer que aparece ahí, fue la Chief Medical Officer de Australia, que está en la celebración de los 20 años del Global Burden of Disease. Bueno, el Instituto Helmetrics and Evaluation recibe un presupuesto anual de $50 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates para hacer las proyecciones de carga de enfermedad. Y la OMS tenía un presupuesto que era 10 veces más pequeño, como para hacer este ejercicio. Ellos usan un computador que nosotros solo tenemos uno de esas características en Chile, que es el Leftraru, porque es un supercomputador para hacer todo este trabajo, que por eso Pedro se demoraba 2 horas en hacer una parte porque en realidad implica una complejidad claro, de procesamiento y una necesidad de capacidad de procesamiento que está fuera del alcance de muchos países. De hecho, Brasil hizo una negociación con el Helmetrics para que les transfirieran la metodología, que en definitiva lo que dice Pedro de alguna forma elegantemente es que hay una caja negra, porque en realidad nadie puede reproducirlo, nadie tiene la capacidad de hacer el procesamiento como para rebatir o discutir los resultados, y Brasil empezó por comprarse un supercomputador. No sé al final en qué terminaron con eso, porque los brasileños tienen unos procesos largos para hacer sus estudios de carga. Yo me acuerdo que los acompañé cuando era más simple, que nosotros mismos hacíamos los DISMOD, y el mismo Pedro también lo hizo cuando lo hicimos después con la Universidad Católica, y que uno hacía un trabajo laborioso, pero uno entendía más o menos qué es lo que se estaba haciendo. Ahora son unas metaregresiones en que, por ejemplo, para lumbago se usan datos sobre licencias médicas, se usan datos sobre cuál es la proporción de trabajadores que están en los distintos áreas de trabajo en el país, y se hacen regresiones en que ese tipo de trabajo, por ejemplo, si el sentado, qué sé yo, implica un cierto riesgo de un tipo de patología, entonces eso se asume y se asigna a la cohorte poblacional. Entonces es bastante sofisticado. ¿Qué riesgo tiene el trabajo que hizo Pedro? Bueno, el riesgo que vemos todos, que en definitiva hace un gran esfuerzo en proyectar al año 2030, y estas proyecciones siempre tienen el problema de que hay un escenario cambiante de determinantes biológicos, ambientales,
bueno, no solo económico, y biológico, especialmente porque surge un agente como el SARS coronavirus, que nos produce un efecto en realidad inesperado a la escala que lo ha tenido, y de alguna forma la discusión ahora es sobre este trabajo que tiene una proyección para la cual, según lo que dice Pedro, muchas de las cosas son bien atendibles, otras probablemente no son tan atendibles cuando se producen esas inflexiones muy bruscas de la curva, y entonces aparece este evento que en el fondo cambia el escenario. Nosotros ya sin este cambio de escenario tan brusco de la gente estamos en un ambiente cambiante. Nosotros tenemos un problema global de calentamiento global, la contaminación atmosférica, el problema de la sequía, que es algo que está moviéndose todo el tiempo y por lo tanto está modificando los patrones de salud y enfermedad. A eso se le agrega la globalización del consumo, que tiene que ver también con la dieta y con las adicciones, que también es un escenario que ha ido cambiando y que de hecho ha producido impacto en la esperanza de vida de los norteamericanos, y también en la dieta. Entonces, por lo tanto, los supuestos a largo plazo son heroicos, y en eso yo felicito de que se hayan quedado con el escenario del 2030, porque ya 2050 es demasiado pensar que uno puede proyectar sin considerar esos factores. Entonces, eso en cuanto a la utilidad, entonces, y las limitaciones, por lo tanto, es el contexto en evolución continua, el calentamiento global, la sequía, la globalización del consumo, las nuevas tecnologías, la emergencia de nuevos agentes. Y aquí está la emergencia de este agente, que se ha extendido por todo el mundo, ha remodelado el panorama de la salud, ha provocado una crisis económica más profunda que nunca antes vista desde la Gran Depresión a principios del siglo XX, y ha mostrado la interdependencia que existe entre la seguridad sanitaria y la seguridad económica. Ese es un párrafo que está sobre esta iniciativa, que es la cobertura universal de salud al 2030, donde se examinan de alguna forma todos los impactos que tiene la pandemia. ¿Qué impactos tiene? Bueno, tiene efectos directos, como mencionaba Danuta en su presentación. Va a haber un aumento de la carga de enfermedad por el exceso de mortalidad y discapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, se produce un exceso de muerte, y ese exceso de muerte en Chile, la verdad es que lo que tenemos estimado, lo que ella han contado hasta el momento, si bien se ha ido regularizando, no sabemos cómo va a seguir progresando en el resto del año, dependiendo de los rebrotes y de la capacidad del sistema. Para Chile ya el COVID es la primera causa de muerte este año, como causa específica, desplazando a las enfermedades cardiovasculares, que tienen normalmente ese lugar, y probablemente después van a volver a reubicarse en ese lugar, pero por lo menos este año el COVID es la primera causa de muerte como causa específica, y además la discapacidad, porque existe una proporción de los casos graves que mantienen algún tipo de secuela en el largo plazo que todavía no son bien conocidas. Eso lleva a que, por ejemplo, en el ejercicio que mostraba Pedro de la priorización de los grupos, de los 3 grupos grandes de la carga de enfermedad, que son los 3 originales grupos clásicos de la clasificación internacional de enfermedades, las enfermedades transmisibles, no transmisibles y las causas externas, se produce una repriorización del grupo 1 de enfermedades transmisibles, que probablemente va a ser pasajera, pero va a tener un efecto en el sentido de que esta enfermedad, que es una enfermedad viral, va a ocupar un espacio especial por la carga de muerte y de discapacidad. Ahora, en lo que la muerte prematura, sin embargo, dado que son personas de edad mayor, no va a tener tanto impacto como podría ser, como habría sido, o como era, por ejemplo, cuando surgió el VIH, como si hubiese sido un virus más parecido al VIH, que es más relacionado con población más joven, pero aún así va a implicar un impacto en mortalidad. Y lo otro que tiene como efecto directo es este efecto diferencial. Estoy hablando de, por ejemplo, afecta más a los adultos mayores, es distinto por sexo, el COVID mata más a los hombres, y también tiene un efecto diverso dependiendo de la condición de salud previa. Y esto quiere decir de que hay personas que quizás iban a fallecer en un tiempo más,
y el virus por otra causa, una causa básica, digamos que tenían ya una condición previa, por ejemplo, una demencia. Muchas de las personas que, eso se ha visto por ejemplo, en Europa, donde hay una gran cantidad de personas que fallecieron en los hogares de ancianos, personas que tenían condiciones de base, y que esas personas habrían fallecido en un plazo mayor, probablemente a consecuencias de su condición de base, y ahora se acelera esa mortalidad y aparecen vinculados a esta enfermedad transmisible. Entonces, este efecto diferencial también hace difícil el estimar cuál es el impacto que va a tener en las distintas situaciones previas, en las comorbilidades en realidad que tienen las personas que están falleciendo por coronavirus, porque la mayor parte de ellas no son personas que hayan tenido una condición previa de sujeto sano, sino que son personas en su mayoría, no esto nada es absoluto por supuesto, en su mayoría son personas que tenían alguna condición de base o algún factor de riesgo. Y si bien así, si bien en Chile todavía no se publican estudios sobre factores de riesgo de mortalidad, se conoce que la mortalidad es mayor en las personas con enfermedad cardiovascular, con enfermedad pulmonar crónica, con enfermedad hepática crónica y personas inmunocomprometidas. Entonces va a producir un efecto en esos grupos poblacionales. Desde el punto de vista indirecto, la mayor implicancia para la salud, creo yo, es el empobrecimiento, que es lo mismo que mencionaba Danuta. La crisis económica que produce la pandemia es un efecto de empobrecimiento global y que también se está produciendo en Chile, la pérdida de empleo, la baja de salarios, la desaparición de las mujeres del campo laboral, el abandono de la educación. Hay mucha probabilidad de que la gente, los niños que no tienen buenas condiciones de conectividad, que tienen buenas condiciones para mantenerse a nivel educacional, hay un abandono, y eso tiene consecuencias muy graves para la salud en el mediano plazo, y que es difícil en este momento encasillarlas en exactamente qué causas van a ser las que son más afectadas. Sin embargo, va a tener un efecto general, porque todos nosotros sabemos que la determinación social de la salud es muy relevante. Entonces, el hecho de que el país se empobrezca y de que haya una gran cantidad de personas que baje la línea de la pobreza y que además se afecte el nivel educacional, tiene un tremendo impacto en la educación, en la salud, digamos, en el mediano plazo. Además, en el más corto plazo, está la disrupción grave de los servicios para enfermedades no transmisibles, es decir, las personas que han visto interrumpidas sus atenciones, con lo que hay una lista de espera, personas que se pueden descompensar y que no se va a lograr, por ejemplo, manejar bien su patología, se postergan las cirugías y eso puede afectar en la sobrevida de algunas patologías, especialmente, por ejemplo, las enfermedades que están muy preocupadas las personas que atienden a pacientes con cáncer, por ejemplo. También se ha visto a nivel internacional, hay algunos papers que están discutiendo sobre cuál puede ser el efecto en la mortalidad materno-infantil por la reducción de la cobertura de servicios, mujeres que no van al control prenatal por temor, los niños que no van al control infantil, y entre medio de eso, al no asistir a los controles, en el caso de los niños, está de la mano de la baja de la cobertura de las vacunaciones y la posibilidad de rebrotes de enfermedades inmunoprevenibles. Y además de otras enfermedades crónicas que tienen interrupción del tratamiento, como son la tuberculosis y el VIH. Es decir, que hay varios efectos indirectos que se esperan de la pandemia, algunos se están viendo, otros son más proyectados, como el tema de la mortalidad materno-infantil, para los cuales tenemos que de alguna forma ver una respuesta. Y para terminar, entonces, ¿cuáles son las implicancias que tiene para la política de salud estos efectos y relacionados con los mismos resultados del estudio de la carga de enfermedad que presenta Pedro? Que es importante hacer un rebalance de cuáles son los servicios esenciales de la salud pública y su efecto en relación a los servicios asistenciales que son los que son continuamente priorizados. Y de alguna forma nosotros vemos que el planeta, no solo el país, sino que el planeta, de alguna forma ha desatendido esta eventual ocurrencia de pandemias, porque no habíamos visto una de esta magnitud en los últimos años, y de esa forma se descuidan los sistemas de vigilancia, de alerta y respuesta de emergencia, los sistemas de agua y saneamiento y de promoción de la salud, todo lo que es la salud pública básica, y para la cual, de hecho, hay muy poca formación de recursos humanos, y hay pocas posibilidades de ejercer una carrera que sea bien remunerada, con condiciones de trabajo que ayuden a que las personas elijan esa área de trabajo.
Por otra parte, hay que superar los obstáculos estructurales derivados de la segmentación y la fragmentación en el caso del sistema de salud chileno, que han afectado y afectan la capacidad de respuesta del sector y su resiliencia. Es decir, que en el fondo todo lo que nosotros hemos vivido tiene que ayudarnos a promover respuestas respecto de lo que tenemos que cambiar del sistema para tener una mejor capacidad para enfrentar estos eventos que además han sido cada vez más frecuentes, y tener un sistema más resiliente y con mejor capacidad. Además, vamos a tener que tener un sistema que sea capaz de responder a este probable aumento de las necesidades producto del empobrecimiento de la población. Y también el tercer punto que yo quisiera recalcar y que me gusta mucho que haya una persona que es un antropólogo justamente en la mesa, el tema del trabajo, de la interdisciplina y el trabajo intersectorial para enfrentar los desafíos derivados del contexto global y del envejecimiento, porque nosotros, a pesar de que esta pandemia va a implicar probablemente una reducción o un enlentecimiento en el avance de la esperanza de vida, que algunos articulistas en Europa lo están planteando, por ejemplo, por el caso de Italia, que tenía era el segundo país más envejecido del mundo y que tuvo una gran pérdida de adultos mayores. Aún así, el tema del envejecimiento y los problemas derivados siguen siendo una gran necesidad, y esos elementos junto con estas amenazas globales, y que ya no son una amenaza sino una realidad, implican un trabajo intersectorial y también una formación del recurso humano en la interdisciplina. Es decir, no se puede pensar que este tipo de crisis se solucionan solamente ni siquiera solamente con las facultades de la salud, sino que se debe aprender a trabajar con las ciencias sociales, a trabajar con las matemáticas, a trabajar con los físicos, en tratar de tener una mejor planificación y un trabajo más efectivo a nivel comunitario. Eso es lo que quería plantear. Espero no haberme extendido de los 10 minutos. Muchas gracias. En realidad han sido presentaciones extremadamente interesantes y completas. Y evidentemente uno empieza a sacar algunas conclusiones, que estamos enfrentando un tema cada día más complejo, y si uno no lo complejiza en el análisis, tampoco va a ser capaz de dar las soluciones adecuadas. Y respecto de eso, tenemos la palabra ahora de Alejandro Escobar, que es un antropólogo social, que está a cargo de una gran responsabilidad, como es dirigir un servicio de atención primaria de salud muy importante, que es el de la ciudad de Valparaíso, la ciudad Puerto, que ya lleva prácticamente 4 años de experiencia en esto y tiene mucho que contarnos. Y también decirnos cómo aprovechar lo que se desprende de este estudio. Gracias por participar, Alejandro. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludar al decano de la facultad, a usted, doctor, agradecer la invitación, a los panelistas. Desafiante, muy interesante, agradecido por escucharle, un privilegio estar acá en este panel. Voy a compartir una reflexión, más que un estudio o un análisis, y agradezco la invitación porque creo que es del todo pertinente para la situación que está viviendo la salud pública en Chile y en particular la atención primaria. Intenté abordar esta reflexión fundamentalmente desde el estudio de carga de enfermedad, pero voy a ir incorporando algunos elementos que salieron en las exposiciones anteriores, con las cuales concuerdo y que me interesaría también problematizar. Bueno, lo primero que quería como reforzar, que tiene que ver con el estudio, más allá de las pertinencias o no metodológicas, yo en eso no soy experto en la materia, más bien lo que leo así en términos muy sintéticos es la preeminencia de enfermedades no transmisibles, la evidencia de un aumento en los años de vida perdido por muerte prematura en un 24,4%, que nos señala una alerta, aumento por sobre la discapacidad. Y creo que de los datos que compartió el doctor Sandoval en su presentación,
Hay una evidencia también en el ranking de patologías que nos llaman la atención, que tiene que ver con el Alzheimer y otras demencias, que ponen en el centro, a mi juicio, también un tema de salud mental que es de gran relevancia, no solo en la población adulto mayor, sino en general. Y quiero aquí referirme a dos temas que son los de los cuales quiero problematizar, que nos interpela respecto al impacto del sistema sanitario en los factores de riesgo y en la corrección de inequidad en el ámbito de la determinación social y económica de la salud, más aún en una sociedad que envejece, y que también nos interpela respecto de la pertinencia de los enfoques y supuestos en los que se basan las intervenciones sanitarias en el ámbito asistencial y de la salud pública. Creo que esto es importante de relevar, desde dónde hablamos, desde dónde analizamos y desde dónde implementamos nuestros sistemas, incluso métricos, ¿no? Desde dónde miramos la salud y cómo la miramos. Y desde ese punto de vista quiero hacer una aproximación sociopolítica y también, en algún modo, voy a tratar de contribuir desde mi disciplina de la antropología una reflexión más sociocultural. Primero, aquí hay una pregunta que es si la desigualdad y la inequidad son las condiciones que tiene el país para abordar esta carga de enfermedad, o más bien son estas condiciones las que explican la carga de enfermedad, ¿no? Y son dos maneras de entenderla. Entonces, ahí hay una hipótesis, si es más bien, a propósito de la determinación social, política y económica de la salud, si son estas condiciones las que explicarían esta tendencia, ¿no? Pedro señalaba que de mantenerse estos factores de riesgo, de mantenerse esta situación, habría un aumento en esa tendencia. Y por tanto la pregunta es, ¿y qué pasaría si intervenimos en algunos factores sociales, económicos, políticos, ambientales que permitiesen incidir en aquello? Y creo que por ahí va mi reflexión. Lo segundo, que tiene que ver también con otra variable de contexto, que tiene que ver con el rol del Estado en la salud y en la salud pública, y por tanto, cuál es el nivel de inversión o de gasto en salud, y cuánto de esa decisión política estatal incide o no incide, por ejemplo, en el aumento del gasto de bolsillo en nuestro país, que sitúa dentro de los países de la OCDE a Chile como uno de los países que más gasto de bolsillo tiene. El último estudio de las clínicas privadas que hace llegar a muchos actores, incluido me llegó a mi correo, indica que el gasto de bolsillo en Chile al 2018 estaría por el orden del 35% respecto del total del gasto de salud en Chile. Y eso lo que reflejaría de algún modo, porque también hay estudios que indicarían que el gasto de salud de bolsillo, que el aumento de gasto de bolsillo en salud estaría concentrado fundamentalmente en la población adulto mayor, y adicionalmente y que uno de los factores que incidiría en ese gasto de bolsillo adicionalmente sería el gasto en medicamentos. Y con una estructura bastante oligopólica en materia de la industria farmacéutica, que hace que en la brecha de precios tengamos también problemas de acceso por parte de este grupo poblacional. Otra variable que podría incidir es que Chile, si bien es un país centralizado, presenta altos índices de inequidad territorial o de desigualdad comunal en materia presupuestaria, como para poder abordar de manera suficiente y pertinente las condiciones epidemiológicas, y que por tanto aquí también la misma pregunta es si estas condiciones de salud, vivienda, transporte, educación, acceso a tecnología, infraestructura, áreas verdes y aseo se darían de la misma manera en los distintos territorios. Evidentemente sabemos que eso no es así, y que por tanto no solo incidirían en una carga de enfermedad promedio, sino que también con diferencias según el tipo de comunas, territorios y lugares donde habiten. ¿Cómo se expresarían estas condiciones en una comuna de Valparaíso? Una breve radiografía, hay muchos datos más, pero solo para efectos de esta exposición, un poco situar en un perfil de Valparaíso brevemente, solo para fines de la exposición. Valparaíso tiene 220.000 inscritos en FONASA, de un total de 296.000 habitantes, una proporción importante de personas inscritas en FONASA, con una geografía que lleva a Valparaíso a tener una cantidad enorme de CESFAM y de SAPU,
no producto tanto de la cantidad de sus habitantes, sino más bien por las condiciones geográficas en las que les toca habitar. Por todos ustedes sabido, Valparaíso tiene una cantidad de cerros y accidentes geográficos que es una barrera de acceso a la asistencia importante que incide en la cantidad de unidades de gestión, lo que hace es que la encarece y la complejiza aún más respecto de otras comunas, con un 13,8% de población adulto mayor, con un 17% de pobreza multidimensional, también con prevalencias importantes en enfermedades no transmisibles, como lo indican los últimos estudios recientes, y con un per cápita basal de 7.300 pesos por habitante, que es el financiamiento que recibimos para poder administrar la gestión, que claramente es insuficiente y que desde las recomendaciones de la OMS, de los gremios y todo el mundo, hemos estado planteando desde hace años ya un per cápita de 10.000 como mínimo para el financiamiento y funcionamiento basal de la atención primaria. Y quería aquí también compartir también una variable de contexto de no solo cómo se expresa en la comuna, sino que quise poner acá un ejemplo del programa de salud cardiovascular, que creo que es pertinente a esta discusión, y solo a modo de ejemplo quise de manera muy resumida ilustrar y compartir con usted el perfil de los usuarios del programa en Valparaíso, en un 80% adulto mayor, un 40% consumidores de tabaco, un 85% que presentaría sobrepeso y obesidad, 95% presentaría sedentarismo, 95% con alimentación no adecuada y cerca de un 60% con una educación promedio de octavo básico. Y aquí entra en la discusión. Creo que las conclusiones del estudio de carga de enfermedad lo que nos invita es a reflexionar respecto de la pertinencia, impacto o asociación que tendrían eventualmente. Mi reflexión es hipotética, no tengo ninguna evidencia al respecto, así que hago esa prevención. Es cuánto estarían incidiendo los programas de prevención en los factores de riesgo. ¿Cuál sería el aporte sustantivo, por tanto, de todos los programas que se han basado durante los últimos 20 años con un enfoque promocional? ¿Cómo estaría impactando la inequidad en educación y en particular la educación en salud en este comportamiento y en este perfil del usuario? ¿Cuánto afectaría la desigualdad en la distribución de los ingresos en estas conductas y en estas condiciones de salud? ¿Cuánto efectivo es el control de la oferta del tabaco? ¿Cuánto es efectivo el control de la industria alimentaria? ¿Y cuál es el nivel de autonomía que tenemos como ciudadanas, ciudadanos en el control de nuestra propia salud? Que creo que es un factor del cual poco se habla y se estudia y que me parece que culturalmente es muy importante del cómo tomamos control de nuestra salud y de nuestros cuerpos. Y por tanto, cómo cuánta pérdida de autonomía o no tenemos en ese sentido sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra propia salud. Y aquí me hice algunas preguntas hipotéticas, porque no tengo evidencia al respecto de cuál podría futurológicamente ser las implicancias certeras que tendría esto en la gestión sanitaria. Lo primero que quiero compartir es que creo que se pondría en tensión los enfoques y supuestos en los que se basa la atención primaria hasta ahora, que implicarían repensar la atención primaria y superar el enfoque patogénico, asistencialista, profesionalizante e individual que en gran medida la sostiene, pese a que se declara la atención primaria como un enfoque preventivo, promocional y de salud familiar y comunitaria. Su diseño, la cartera de prestaciones y las prácticas que se sostienen en la atención primaria mayoritariamente están colonizadas por este enfoque, y que por tanto necesitaríamos o contrastarlo con un enfoque colectivo, prevencionista y promocional en base a perfiles epidemiológicos y capacidad de los territorios y sus comunidades y de los propios equipos de salud. Esto significa que tenemos un enorme desafío de cómo gestionamos la atención primaria en base a perfiles epidemiológicos de los territorios y de las comunidades concretas donde habitan incluso los CEFAM, más que administrar una cartera de prestaciones que se basa en una lógica de ingeniería comercial prácticamente, en la que hay una cartera de prestaciones a un costo X y con una
tecnocracia implementada y que se gestiona y que se implementa prescindiendo de esas condiciones. Y que supuestamente el diseño de esos programas abordarían esas condiciones epidemiológicas, pero con un gran problema que las políticas públicas en Chile tienen, que es que con muy poca pertinencia territorial y con poca pertinencia sociocultural en relación a cómo las comunidades viven en sus territorios y por tanto cómo producen y reproducen la vida. Y creo que ese es un tema que me parece que es importante considerar en el cómo pensar en las proyecciones de carga de enfermedad. Esto incluiría o implicaría repensar también la planificación local para abordar los factores de riesgo y determinantes sociales. Implicaría el rediseño de indicadores de gestión de la atención primaria acorde a un modelo de salud integral, fundamentalmente con un enfoque comunitario. Implicaría, para poder incidir en la disminución de esa carga de enfermedad, mejorar la adherencia y efectividad de los programas estratégicos asociados a grupos de riesgo. Y en eso la educación sanitaria y la promoción de la salud me parece importante. Y entendiendo la promoción como aquellas acciones que están dirigidas a intervenir o a afectar en la determinación social, política y económica de la salud y no solo reducidas a la promoción de hábitos de vida saludable. La participación como inclusión de las comunidades y también yo creo de los trabajadores en la producción de la salud, la redefinición de las competencias laborales en los perfiles de cargo asociados a los programas de salud. Necesitamos ahí hacer una sinergia con las universidades, el uso de tecnologías para reducir brechas de acceso y mejorar oportunidades. Creo que con el COVID-19 hicimos un gran aprendizaje en esta materia, y el aumento de la inversión pública y estatal en la asistencia sanitaria y con el consecuente disminución del gasto de bolsillo. Y aquí hago la distinción entre lo que es la inversión pública de la estatal. No necesariamente debiese haber un aumento de la inversión estatal, sino que también se puede producir salud a través de la incorporación de nuevos agentes económicos en salud. Doctor, no sé si estoy en el tiempo, porque para cada uno de estos puntos tengo algún desarrollo, sino como para ir redondeando. ¿Hola? Bueno, voy a continuar. Estamos bastante cerca del tiempo que nos habíamos asignado. Te quedan 2 minutos. Bien. ¿Qué quiero destacar para abordar y tratar hipotéticamente de poder incidir en una situación proyectada como la que se nos plantea? Que necesitamos hacer algunos cambios en la planificación local territorial. Necesitamos incluir, así como se dice salud en todas las políticas a nivel ministerial, necesitamos incluir en el PLADECO y en los instrumentos locales con mayor claridad cuál es la injerencia de salud en el PLADECO, además de los ya clásicos planes de salud que se desarrollan en cada una de las comunas, pero que debiesen también incorporar e identificar perfiles epidemiológicos mucho más específicos, y en esto último, el rol de las universidades y la sinergia con los municipios en esta producción de conocimiento orientado a optimizar el diagnóstico y la pertinencia de los planes de salud, me parece que es central. Destacar también que necesitamos rediseñar indicadores de gestión. La APS cuenta con indicadores más bien de cobertura o de gestión, no cuenta con indicadores de resultados ni menos de impacto en coherencia con perfiles epidemiológicos. Creo que eso es importante empezar a debatir, de modo que mucha de esta discusión converse con la gestión pública sanitaria y no como mundos apartes que no están hoy día muy conectados. Creo también importante que redefinamos las estrategias de prevención y promoción, que efectivamente estén orientadas a poder promover no solo estilos de vida saludables, sino que también a promover recursos y capacidades de las comunidades como un recurso movilizador también de salud y no solo de la administración de la morbilidad. Ahí creo que hay que hacer un giro y no mezclar también, creo que conceptualmente, la prevención con la promoción. Y en este último punto quiero destacar también un tema que está muy asociado con la salud mental. Necesitamos, creo que, despatologizar la salud mental y mirarla desde una perspectiva más promocional. Y respecto del aumento de la inversión pública, me parece que es central el aumento en la gestión sanitaria, y creo que hay una experiencia que hemos impulsado acá en Valparaíso que quisiera brevemente compartir, que es que nosotros creemos que podríamos
avanzar en la producción de salud, incluso económica, con nuevos actores, y que los municipios, a través de las olvidadas empresas públicas municipales que fueron vetadas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipios, puedan retomar, así como Maipú tiene una empresa de agua, que podamos tener en los municipios empresas públicas en materia de salud, y es lo que hemos estado tratando de hacer a través de nuestro modelo de red de salud popular, que tenemos ópticas, farmacias, ortopedia, y recientemente inauguramos un laboratorio clínico autogestionado, obviamente también haciendo sinergia con los aportes estatales, pero creemos que también es importante incidir en el mercado de la salud desde la gestión local. Y finalmente, creo que todo esto demanda un cambio de perfil en el profesional de la APS, que está íntimamente relacionado también con las mallas curriculares y el diseño formativo de distintas facultades. Coincido en la línea planteada por Jimena, que plantea la necesidad de tener profesionales transversales, y yo creo que lo que requiere la salud pública son profesionales que tributan a las ciencias de la salud más que a una profesión o a un estamento en específico. Y ahí necesitamos formar y contar con egresados de salud que tengan una expertise en atención primaria, ligado a la salud pública, a la salud comunitaria, con un rol más educador y promotor, con la capacidad de integrar intervenciones paliativas con las preventivas, y con competencias técnicas para poder intervenir en factores de riesgo asociados a las enfermedades. No basta solo con identificarlas a través de procesos de investigación, sino más bien en la práctica, en la técnica, el cómo también se va incorporando un saber que sea posible abordar en el último ámbito, que es el que nos toca a nosotros, la gestión sanitaria local, llegar. Nosotros tenemos la ligación directa con las comunidades y los territorios. Y un tema que nos desafía es cómo instalar a través de estrategias promocionales algunas nociones y algunos cambios de hábito. Los cambios de hábito cuestan muchos años en cambiarlo, pero no son imposibles de desarrollarlo. Y creo que el COVID nos está también desafiando en ese sentido, en el cómo a través de acciones preventivas, educativas y promocionales vamos implementando acciones y que son costo efectivas, acciones como la prevención y el cuidado, para poder abordar no solo el contexto de la pandemia, sino que también las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí, disculpen si me excedí un poco, ahí me quedo, y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Realmente una excelente presentación, y que nos sitúa en un terreno de realismo operacional. O sea, yo creo que ahí hay una experiencia valiosa, pero además una experiencia en el programa que desarrollamos, porque tenemos que decir que Alejandro fue un colaborador de la Facultad de Ciencias de la Salud entre el 2011 y el 2016, y mucho del diseño que se hizo de programa de intervención comunitaria está debido a su empeño, esfuerzo y creatividad durante el tiempo que trabajó en la Universidad de la América. Realmente la presentación de ustedes plantean varios temas de gran importancia, pero yo creo que un tema en que de alguna manera todos coinciden en que es necesario mirar los problemas en toda su complejidad, es decir, hacer una proyección factorial por muy tomando en consideración los cambios demográficos es insuficiente, y no plantea la necesidad de complementarla con otras visiones que incorporen los factores de riesgo y otros cambios que se van produciendo en la sociedad, y que en la visión que tiene Alejandro podrían ser modificados si hay una acción concertada, definida y con objetivos claros. Y yo creo que eso es interesante. Aparte de la complejidad a que nos obliga una reflexión de esta naturaleza, evidentemente tenemos que tomar en cuenta aquello que se nos plantea de que la pandemia de todas maneras
va a tener algún impacto, todavía no claramente medible, no fácilmente medible, pero que sin duda va a modificar el espectro de enfermedades que se está produciendo. Y eso nos obliga, a su vez, a plantear que desde el punto de vista académico tenemos que ir hacia cómo generar, y eso es la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generar la transdisciplinariedad? O sea, en este momento nuestras carreras de la salud tienen compartimentos bastante delimitados y que difícilmente se intercalan con otros, o generan interfaces. Y lo que es necesario es precisamente cómo generamos esa interfase y cómo damos la formación para que la interdisciplinariedad esté inscrita en los comportamientos de los futuros profesionales. Ahí también tenemos que decir que en la Universidad de las Américas se está dando un paso adelante porque se está integrando en una sola facultad Ciencias Sociales y Salud, y eso yo creo que va a obligar a generar un salto metodológico en la formación. Hay algunas preguntas que se plantean. A Pedro Sitko se le plantea una pregunta bien específica. ¿Ha pensado en alguna forma de tomar en consideración la interacción entre los cambios de las enfermedades y al menos la mortalidad prematura? Es decir, lo que está proyectado que va a suceder. Es decir, el hecho que una enfermedad baje aumenta la cantidad de personas susceptibles que fallecen por otra causa, y al revés también. Bueno, Pedro, es una pregunta bastante compleja. Sí, y la puedo, si quieres, llevar al tema del COVID, porque cuando la doctora Raj muestra el exceso de muertes por COVID, bueno, esa se llama en epidemiología la fracción atribuible, pero no es lo mismo que la fracción etiológica. O sea, piensen que por el lockdown hay mucha gente que no murió por un accidente de tránsito, pero pese a eso tenemos sobremortalidad, y puede ser entonces que las muertes COVID reemplazaron esas muertes que no ocurrieron por otras causas, pero que se deben a COVID, y además hay que sumarles las del exceso. Por lo tanto, cuando uno muestra las muertes del exceso, eso siempre generalmente es el piso de todas las muertes que son etiológicamente atribuibles al coronavirus. Y eso hay que tenerlo presente. O sea, lo que se está mostrando ahí es el impacto del coronavirus, pero el borde, el límite inferior. Eso lo digo nomás como en términos como si uno después quisiera ver cómo esto se traduce al impacto que vamos a tener la carga de aquí al año 2030. Ahora, resumiendo todo lo que señalan ustedes, me parece que hay dos grandes factores. El COVID afecta a los adultos mayores y por lo tanto demográficamente hay un cambio demográfico en los adultos mayores y no nos cabe duda de eso. Y hay una cohorte de adultos mayores que en este momento tienen más de 70 años que se vio reducida y va a haber una consecuencia de eso en términos de los perfiles de mortalidad en los próximos años, y nos vamos a demorar al menos 10 años en normalizar esa tendencia si es que el tema del COVID se cortara ahora y no dura un año y medio más o 2 años. Pero el otro tremendo efecto es el efecto que tiene COVID sobre los factores determinantes. Y con eso, en verdad, comparto que todavía tenemos mucha incerteza, desde los factores psicosociales, los factores materiales, cómo afectan, y los factores también conductuales. Bueno, yo no sé si eso respondió completamente a la pregunta, yo creo que no, pero evidentemente hay formas de ajustar estas proyecciones a muertes prematuras y castigarlas de alguna forma o disminuyendo la expectativa, y no sé, hay formas de abordar eso, no es el momento ahora para decirlas, pero lo que acabo de decir me parece que es más relevante. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo creo que bastante esclarecedora tu respuesta. Es evidentemente que la fracción atribuible va a tener que ser modificada en la medida que evitar un tipo de muertes en general al final se compensa con otro tipo de muertes que ocurren, evidente. Para Jimena Aguilera, el problema que ella plantea sobre esta multifactorialidad e interacción, no solo desde el punto de vista
de los grupos etarios, sino que también el empobrecimiento de la población, una serie de otros factores que van entrando, y que eso plantea la necesidad en consecuencia de una acción intersectorial. Y la pregunta es, ¿cómo desde la academia se ve la posibilidad de generar esa capacidad de acción intersectorial? Porque aquí hay un tema de que realmente yo creo que sería muy fácil ponernos de acuerdo en el qué, pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora es el cómo. Jimena, por favor. Sí, bueno, yo creo que en el caso de la academia, lo que uno puede tratar de promover la interdisciplina a través del el abordaje de problemas concretos. Por ejemplo, el tema de la pobreza y el empobrecimiento en relación a la pandemia. Entonces, ¿cuál es la contribución que cada una de las distintas facultades o disciplinas hace para resolver un problema concreto? Y no en la teoría de lo que uno debería hacer y cómo contribuye y los papers, no, sino que en realidad ir a la realidad y decir, bueno, tenemos este mismo problema de la pandemia, significaba un trabajo interdisciplinario lleno de altibajos, pero que ha sido enorme a nivel nacional, por ejemplo, entre los expertos que son expertos en epidemiología, entre los matemáticos que se van a hacer proyecciones, entre incluso físicos, en la gente experta en comunicaciones sociales. Entonces tú ves que en el fondo hay un estímulo que es el mismo evento que requiere el trabajo del sector transporte, de vivienda, del urbanismo, y lo mismo se debe reproducir en la universidad. O sea, si uno quiere, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, y está Alejandro que hace una excelente intervención, o sea, Valparaíso es la realidad. Cómo las distintas universidades que hay en Valparaíso, por ejemplo, contribuyen a solucionar los problemas, pero no solo los médicos, no solo los arquitectos, sino que cómo se juntan para tratar de resolver los problemas que ahí ocurren. Entonces yo creo que esa es la forma de en el fondo promover la interdisciplina a través de actividades conjuntas vinculadas a la realidad y de propuestas de distintos ámbitos en los cuales uno va analizando los problemas desde los distintos enfoques. Yo digo, por ejemplo, en el caso de Valparaíso me preocupa porque es una comuna que todos queremos mucho, en realidad que para toda la gente es como bien representativa de Chile, tiene la población de los cerros que es muy vulnerable, y uno piensa, bueno, ¿qué es lo que en el trabajo que tú tienes, Alejandro, qué significa el que se empobrezcan y que los niños abandonen la escuela? O sea, imagínate que o sea, ese tema hay que enfrentarlo ahora, no hay que, y no vamos a tener probablemente un aumento del per cápita porque el país va a tener menos ingresos. Entonces, esa realidad, que es una realidad apremiante, en el fondo cómo se puede y cuáles son las soluciones o cuáles son las propuestas que hay desde la academia como para ayudarles a priorizar qué elementos se tienen que priorizar, cómo se puede alcanzar, por ejemplo, a los niños que están abandonando la escuela, cómo se puede promover que los programas que Alejandro elegantemente dice, no sé cuál será el resultado, malo es el resultado, el resultado de los programas, él no lo dice, lo enuncia nomás, no sé cuál será el resultado, bueno, sabemos que es malo, ha ido mejorando en todo caso, pero claro, eso implica que necesitas una priorización de las cosas más costo efectivas y las otras cosas tienes que dejarla de lado, o sea, si te piden que tenga 8 visitas de prenatal a embarazada cuando a nivel global se dice que ya basta con 4, entonces, bueno, que lleguen las 4 en el momento que se necesitan y no que vayan todas al último momento para cumplir con la programación y que tengan el cheque y entonces les llega la asignación. Bueno, hay un montón de áreas donde uno puede trabajar desde el área médica de salud pública, desde el área de educación, desde el área de urbanismo, por ejemplo, las condiciones de vida de la gente en los cerros, lo que significa el hacinamiento, el riesgo de cualquier enfermedad transmisible, cómo mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas, de las escuelas, de los lugares de que tengan más áreas verdes, porque tenemos el problema de la sequía y que además tenemos los incendios en Valparaíso. O sea, hay una serie de elementos en los cuales una universidad compleja puede contribuir, pero a través de un estímulo concreto para solucionar. Eso para mí es la forma del cambio. Muchas gracias, Jimena. Aprovechando lo mismo y dirigiéndome a la academia, aprovecho la presencia del decano Osvaldo Ortaza, que es decano de Salud y Ciencias Sociales. Entonces, él también podría aportar en esto
de cómo generamos la interdisciplinariedad necesaria para enfrentar la tremenda complejidad de los problemas de salud que se imbrican con la situación de vida social y territorial de las personas. Osvaldo. Yo no soy ningún experto, estoy aprendiendo. Lo único que he ido visualizando es que la interdisciplina no se vive dentro de las salas de clase. La interdisciplina se vive en y con las personas, las comunidades, en los territorios, siendo obligados a reaccionar ante los problemas, enfrentando los problemas desde el respeto a los distintos saberes. Uno se esfuerza o se tensiona a cuestionar la clásica mirada acotada a los muros de los feudos y de las disciplinas acotadas. Y uno es la única manera que el corazón se ensanche, es cuando se ve de frente o se ve de bruces con la realidad y la realidad vivida desde distintos ángulos. Y yo creo que en la medida de que nuestra universidad vaya propiciando y fortaleciendo un programa del cual tú eres padre, dentro de las muchas cosas de los muchos hijos que tienes repartidos por distintas partes, hijos de tu experiencia y de tu sapiencia, el programa de intervención comunitaria justamente es una de las maneras que nos está abriendo paulatinamente, paso a paso, justamente a tomar cada día más en serio el tema de la interdisciplina como una manera de responder a un mundo complejo y sobre todo a realidades sociales que se necesitan reconstruir, pero desde la humildad de hacerlo en conjunto con las propias personas y sus comunidades. Así que ahí, bueno, estamos abriendo un nuevo desafío, siguiendo tu línea, tu ruta, tus huellas, querido Hernán. Y este seminario ha sido muy nutritivo porque justamente nos pone un norte y nos pone todos los distintos elementos que ese norte va a conllevar. Así que aprovecho de darte las gracias y gracias a Jimena, a Danut, a Pedro y Alejandro por este estupendo seminario. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Más que preguntas, nos llegan muchos comentarios, y los comentarios son todos agradeciendo la oportunidad de poder escucharlo, de poder participar de este conversatorio, de este seminario, y bueno, diciendo que realmente es un aporte. Hay una pregunta sí que a mi juicio es importante, desde la visión de la territorialidad, y eso, Alejandro, es evidente que el tema de los municipios en Chile es muy variado. En el caso de Valparaíso tienen más de 200.000 habitantes, pero hay comunas que tienen 5.000 habitantes. O sea, las diferencias que se plantean allí son extraordinariamente importantes. Pero hay una cosa que es también muy significativa. La salud se vincula estrechamente al territorio. Y en consecuencia, y lo vemos en el caso de Valparaíso, que tienen que multiplicar 14 CEFAM. Es decir, es enorme. En el fondo, cada CEFAM tiene más de 20.000, más o menos 20.000 habitantes, menos de 20.000 habitantes. En circunstancias que nosotros tenemos en Santiago CEFAM que atienden a 70.000 habitantes, por ejemplo. Entonces, el territorio obliga a una redistribución de los esfuerzos. Y uno se pregunta, ¿esos CEFAM son realmente CEFAM equivalentes o corresponden más bien a SECOF? Pero, ¿cómo impacta el tema de la territorialidad en la capacidad de
prestar servicios y sobre todo cuando uno piensa de que el ideal sería de que todas las personas tengan un centro de salud a 15 minutos de marcha máximo. Y yo no sé si ese ideal se cumple con estos 14 CEFAM que tienen en Valparaíso. ¿Ah? ¿Qué dice No Jimena? necesariamente. Digo, de marcha sí, porque en Valparaíso de marcha sí, o marcha sí. Ay, Es un esfuerzo más o menos. Alejandro. Bueno, yo creo que los territorios son un tema fundamental para la política pública, no solo para la salud. Yo creo que hay que repensar la política pública desde los territorios, de abajo hacia arriba, ¿no? Como los gringos le llaman, tipo upstream, que obliga a repensar la política y el rol del Estado, ¿no? Los territorios no solo son los gobiernos, los territorios son Freirina, los territorios son Quinteros, y a veces no tiene que ver tanto con la cantidad de población urbana, sino también hay afectación en población rural por la intervención de la industria, ¿no? Al interior de Valparaíso tenemos una crisis hídrica importante y con un nivel de producción de palta enorme, ¿no? Y esas cosas de sentido común nadie se las puede explicar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones de los territorios nos ponen en una situación compleja en el ámbito de la producción y la reproducción de la vida. Y yo creo que ese es el problema que tenemos, donde la asistencia sanitaria cumple un rol que, bueno, la evidencia ya lo ha dicho, entre el 25 y el 30%, es un determinante más de la salud, no es el central. Y por tanto, no podemos pensar que solo la gestión sanitaria va a incidir en la mejora de la salud. Por supuesto que es su misión y tiene que hacerlo, pero para producir salud, como lo comentábamos hace muchos años, doctor, para producir salud de una lógica bienestarista e integral, necesitamos cambiar la mirada, necesitamos cambiar las acciones. Y en eso, las acciones de intervención en el territorio son centrales. Las intervenciones en la línea de la discusión que instala Jimena y Danuta, totalmente de acuerdo, es cómo vamos interviniendo en el medio ambiente, cómo vamos interviniendo en aquellos factores que son los que están produciendo enfermedad. Y pasar a acciones de intervención en el territorio que produzcan salud. La inequidad territorial es bastante alta. No está considerado, por ejemplo, en un indexador del per cápita. Los indexadores son por nivel socioeconómico y población rural, pero no hay un indicador a este respecto, ¿no? Los 14 CEFAM involucran a Valparaíso a aumentar el gasto en dotación, a aumentar las energías en la administración, en la gestión, y que si bien está destinado para favorecer a un grupo mucho más acotado de personas, tiene inequidad. O sea, tenemos CEFAM que albergan a una población inscrita de cerca de 8.000 versus otros que tenemos ya bordeando los 38.000. Y es un CEFAM. Eso también hay dentro de la propia comuna, hay inequidad en aquello. No tenemos SECOF, hay 2 SECOF nomás, la mayoría funciona como CEFAM, pero nos tensiona a cómo poder abordar las necesidades de las personas y efectivamente la geografía, acá hay gente, para poner un ejemplo a quienes no conocen Valparaíso, para poder ir a un CEFAM que está, si estuviésemos en una ciudad plana, está a 10 minutos caminando, le puede incorporar media hora porque tiene que tomar a veces 2 locomociones para poder, baja, después baja un poco más, sube otro y recién llega al CEFAM. Y eso puede incorporar en toda esa curva aproximadamente una media hora en movilización. Si hubiese una pasarela o una conexión o un sistema de transporte de teleférico u otro transversal entre los cerros, eso mejoraría las barreras impediría las barreras de acceso, incluso sería más costo efectivo que estar invirtiendo y aumentando la cantidad de infraestructura mayor. Yo creo que hay que pensar en un tipo de urbanismo distinto, pensar las ciudades, pensar los territorios. Hay una discusión bien interesante ahí que sitúa hoy día las ciudades como las antiguas fábricas. Hoy día la vida el rol que tuvieron las fábricas, las industrias, de la revolución industrial en adelante, hoy día la están teniendo las ciudades. Y las ciudades son la oportunidad para sanar, pero también son las posibilidades para enfermar.
Entonces, el tema de la inequidad creo que es central. Lo que dice Jimena me parece que es importante considerar que el COVID lo que viene a hacer es acentuar esa tendencia en la inequidad y que nos genera un tremendo desafío. Nosotros acá en Valparaíso estamos muy, muy preocupados porque representamos, yo creo que a muchos municipios, no somos los únicos, muchos municipios que se van a ver sobrepasados y sobredemandados en atender necesidades sanitarias. Y eso nos obliga a salir de la caja. Hay que salir de la lógica de la gestión sanitaria clásica y empezar a gestionar con los instrumentos de planificación local, y es lo que nosotros hemos estado haciendo. Hemos incorporado salud dentro del Pladeco, y eso es una discusión con SECPLA que tenemos de manera permanente, de cómo incorporar también salud en todas las políticas a nivel local, de modo de contribuir de manera transversal a solucionar esto. La relación con las universidades acá en Valparaíso ha sido muy adecuada. Yo quiero destacar aquí, no quiero hacerle propaganda a la Universidad del Paraíso, el programa Gerópolis, con el que estamos trabajando para poder efectivamente pensar estratégicamente en el futuro de lo que se nos viene, que es el futuro de los adultos mayores, hacia donde todos vamos, todos, y por tanto hay una responsabilidad también social de parte de todas nosotras y nosotros de ponernos al servicio de esa tendencia y pensar en nosotros mismos como adultos mayores, pensar en los nietos que no tengo, es pensar en el futuro también, y con un fuerte énfasis, y yo con esto termino, un fuerte énfasis, creo que debemos corregir las intervenciones en el ciclo infanto-juvenil. Estamos llegando demasiado tarde, estamos simplemente administrando morbilidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y no estamos interviniendo en los factores de riesgo de manera temprana. Creo que ese también es otro desafío que tenemos como atención primaria. Si bien es importante controlar, debemos prevenir. Así que eso yo quería compartir como para problematizar respecto de los territorios y su importancia no solo para la salud, para todas las políticas. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, se nos acaba el tiempo. Había un par de preguntas todavía, pero que en este momento tengo que dejar para Danuta, otra pregunta para Osvaldo. Ya surgirán con el tiempo. Me queda solamente agradecer. Alejandro decía que todos vamos por la tercera edad. Algunos estamos bastante bien establecidos en ella y avanzando hacia la cuarta. Pero yo creo que es muy importante lo que plantea esto de pensar en la solidaridad intergeneracional, cómo preparamos el camino para los que vienen después. Y si no se tiene una mirada intergeneracional, no se tiene una mirada de futuro. Y en el fondo se abandona la solidaridad, se abandona la esperanza y se vive un presente bastante empobrecido. Yo creo que este conversatorio ha sido extraordinariamente rico. Vamos a tener la oportunidad de verlo de nuevo. En unos días más les haré llegar el video con el mismo, si a ustedes les interesa difundirlo en sus redes y poder repasar algunas de las cosas que aquí se dijeron. Muchas gracias, Danuta. Gracias, Jimena. Gracias, Pedro. Gracias. Un gusto ver a Pedro también.